Hola, bienvenidos a este nuevo video. ¿Cómo están? En este video yo les quiero hablar de cómo leer la Biblia. Hubieron un par de personas en la comunidad que me habían preguntado cómo leer la Biblia, así que me parece sumamente importante esto. No voy a cubrir las preguntas de por qué la Biblia y por qué no otro libro, por qué la Biblia dice la verdad y por qué no otro libro. Si quieren tener respuestas de estas preguntas, está otro video que habla acerca de la religión versus la espiritualidad. La Biblia, vamos a empezar explicando qué es la Biblia. Este video va a ser demasiado fácil, demasiado claro. La Biblia no es que es un libro, sino que son varios libros escritos a través de más de 2000 años. Y la Biblia, lo que tiene en particular es que un libro tiene una profecía acerca de algo y luego otro libro que se escribió 100 años después narra cómo se cumplió esa profecía o se cumple la profecía. Entonces, como son varios libros, es muy complejo de entenderlos. Número uno, ¿qué versión leer? Yo te recomiendo que leas una versión que tenga algún lenguaje actual. Entonces, por ejemplo, está una que literalmente se llama así, lenguaje actual. Hay otra que se llama NBI, que es como la más popular de ese tipo de Biblias, que es Nueva Versión Internacional. Eso te va a ayudar porque vas a leerla de una manera sencilla, con un lenguaje actual. La Biblia más popular es o la Vulgata, que es la que tienen las personas católicas, o la Reina Valera. Entonces, esa ocupa un lenguaje, un castellano, un español demasiado antiguo o muy formal. La NBI le quita todo eso y te da un lenguaje demasiado claro. Para mí es la mejor que hay para poder consumir la Biblia. Número dos, ya sabiendo qué versión elegir. Bueno, y si hablas inglés y sientes que el inglés es tu idioma nativo, está la nueva versión internacional también en inglés, ¿no? La New International Version, que es básicamente lo mismo, un inglés súper plano, súper fácil de entender y actual. Ya sabiendo elegir el idioma, que para mí eso es fundamental, luego te vas a qué libros leer. Yo te voy a explicar los libros y cómo yo los leí porque me ayudaron mucho. Los primeros libros de la Biblia, los primeros 5, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, esos hablan del origen del mundo y cómo Dios eligió a un pueblo para apartarlo de todas las demás religiones y cómo lo eligió para poder exponerse y poder de saber qué es lo que nos ayuda. Para darte un ejemplo, es como que de todos los prototipos que existen en una empresa, por ejemplo el iPhone, Apple decidió agarrar el prototipo B y eso mejorarlo y lanzarlo al público. Entonces Dios básicamente hizo eso. Eligió un pueblo que, de hecho, eligió un pueblo en el desierto, con bastantes dificultades, muy pequeño, para poder develarse Él como sus reglas, su misericordia y cómo esas reglas te ayudan a ser más grande, porque no eligió Egipto, por ejemplo, que Egipto era como que digas hoy Dubái o Nueva York, sino que eligió el más desvalido para que tuviera sentido de que de verdad, siguiendo las reglas de Él, ese pueblo desvalido se podía convertir en el más poderoso de todo el mundo, ¿no? Entonces, esos son los 5 libros de la Biblia. Luego, cuando establece eso como es como la base, te puedes saltar, por ejemplo, Levítico y Números, que son libros que hablan de leyes bien específicas. No te los recomiendo leer al principio. Luego de eso viene toda la historia del pueblo de Israel, que es un pueblo como tú y como yo, incorrecto, imperfecto, que cometió errores. Y dentro de eso también están 3 libros poéticos que son los Salmos, los Proverbios y Eclesiastés. Entonces, ahí termina lo que le llaman el Antiguo Testamento. No me pregunten por qué le llamaron así, pero bueno, ese es el Antiguo Testamento. Entonces, si tú vas a leer el Antiguo Testamento, yo te recomiendo empezar por Génesis o leer los
los tres libros poéticos de la manera que tú quieres. Hay otro libro poético que se llama El Cantar de los Cantares. Pero la ventaja, por ejemplo, de leer los salmos o los proverbios es que no son historias que llevan una relación de presente, pasado y futuro, sino que puedes agarrar cualquier salmo, leerlo, que son como poemas que escribió el rey David y otras personas, o puedes leer Eclesiastés, que son como meditaciones que se le atribuyen al rey Salomón. O puedes leer Proverbios también, que parte de los Proverbios también se le atribuye al rey Salomón. Entonces eso lo puedes leer día con día. Puedes estar en el tráfico y leer un proverbio y eso te va a poner a reflexionar. Te va a dar, incluso a mí me ha dado accionables, o sea, tareas como accionar, cómo cambiar inmediatamente. Entonces son muy fáciles de consumir, no te llevan mucho tiempo. Pero esos libros no te van a dar como doctrina o como la guía de 1, 2, 3, esto hay que hacer, o descubrir, porque aquí en realidad no se trata de hacer o no hacer, se trata de descubrir lo que está mal y quitarte la venda de los ojos y tener más sentido común. Eso es básicamente. Entonces, para el Antiguo Testamento te recomiendo empezar por el principio, básicamente leer Génesis, saltarte Números y Levítico, y si quieres puedes leer Reyes, que habla del rey David, habla de Samuel y toda esa historia que te llena de mucha inspiración. Yo los tomo básicamente como una biografía. En otros videos he mencionado que a mí las biografías no me gustaban antes porque me parecían aburridas, pero desde que un amigo me dijo que las biografías es como, si lees obviamente la biografía de una persona exitosa, es como meterte en la mente de esa persona. O sea, porque es muy fácil hablar, por ejemplo, de alguien exitoso como, qué sé yo, algún empresario como Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que ha llegado a ser exitoso y que hizo esto y que hizo lo otro y que tomó esta decisión. Pero las biografías son como, por meterte en la cabeza de esa persona, es qué te llevó a tomar esa decisión, por qué te arrinconaste tu mente en un ángulo en donde pudiste ver la victoria. Entonces, básicamente la Biblia y ver la historia de Israel, ver por qué el rey David fue exitoso, por qué falló, por qué el Salomón fue exitoso y falló también, es como que te enseña el camino de cada uno de ellos y te deja bastantes tareas prácticas para tu vida. Entonces, eso es el Antiguo Testamento. Luego viene el Nuevo Testamento. Yo lo considero muy fácil de leer y podrías empezar fácilmente por primera vez si nunca has leído la Biblia. Podrías empezar en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la segunda mitad de la Biblia. Es básicamente que del Antiguo al Nuevo pasaron creo que 1000 o 2000 años, no recuerdo cuánto, creo que fueron 1000. Y luego de eso empieza la vida de Jesús. Entonces, yo te recomiendo empezar 100% por los evangelios. Si eres primerizo en la Biblia, si no entiendes nada de historia o si no sabes de historia, por favor, no leas a Pablo, no leas esas cartas de Hechos, Romanos, perdón, Hechos sí, pero los Romanos, todo lo que viene después de los evangelios te puede confundir y te puede llenar de religión si no la sabes entender. Lo más fácil es leer los evangelios. Ahora, ¿qué son los evangelios? Son 3 o 4 personas que narraron la vida de Jesús. El Evangelio los Nuevos Testamentos empieza con Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Solo son 5 libros. ¿Qué vas a leer ahí? Básicamente, cuando tú empiezas a leerlo en ese orden, vas a ver que se repiten muchas historias. ¿Por qué? Porque es la vida de Jesús en la perspectiva de Mateo. Es la vida de Jesús en la perspectiva de Marcos. Es la vida de Jesús en la perspectiva de Lucas. Entonces, hay muchas cosas que son repetitivas, pero es justo esa razón por la que se han validado esos evangelios, porque son como testimonios. Una de las mayores fortalezas del cristianismo han sido los evangelios. Me refiero a su certeza, a su veracidad. Cualquier persona, yo era ateo, yo atacaba que por qué eso era cierto y por qué no. Bueno, los evangelios la veracidad de los evangelios se ha basado en criminología, por ejemplo, en donde cuando pasa un accidente, por ejemplo, si ahorita estuviera yo enfrente de una calle y veo que chocan 2 carros y, por ejemplo, un carro chocó con con otro, yo voy a narrar eso a mi manera. Entonces yo voy a decir que un carro rojo chocó con un bus. Pero si hay otra persona, va a decir un carro verde chocó con otro carro. Entonces,
esas diferencias que aparentemente son contradicciones en criminología hacen que sea veraz ese testimonio. Por el contrario, si hay 5 personas que hablan los 5 exactamente lo mismo, evidentemente se pusieron de acuerdo. Entonces ahí no hay veracidad, sino que hay algo sospechoso. Porque a lo que le llamó la atención a Lucas de la vida de Jesús no fue lo mismo que le llamó la atención a Mateo o a Marcos. Entonces, eso le da riqueza bastante. Entonces, por eso es importante leerlos todos. También si puedes, no es necesario que lo compres, pero porque la Biblia es más que suficiente y es gratuita. Pero si puedes, también hay un libro que se llama Los Evangelios Cronológicos, por Michael Rood. Lo que hace ese libro es que te va alineando los evangelios en esa cronología. Te da una línea del tiempo desde que nació Jesús. Entonces, por ejemplo, si Jesús convirtió el agua en el vino, te va a poner todos los versículos de los evangelios que hablan de ese hecho, de manera cronológica y no de manera por los libros. Entonces, es bastante interesante porque ahí tú ves cómo Jesús se movía y cómo Jesús se movía, por ejemplo, a las fiestas que había dejado Dios que celebraran en Israel, ¿no? Cómo se movía en cada lugar y cuánto tiempo demoraba. Entonces es súper interesante ver cronológicamente la vida de Jesús. Te lo recomiendo muchísimo, a mí me ayudó muchísimo a entenderlo. Pero si no, fácilmente puedes leer, consumir cuando tú quieras, qué sé yo, un capítulo. O si no estás acostumbrado a leer y te da sueño, por ejemplo, hoy en día que hay mucho tráfico, puedes tomar la Biblia y está en audio, la aplicación de la Biblia, y le das play y te va a narrar con muy buena dicción y muy buena calidad un audio acerca del primer capítulo de la Biblia. Entonces, esa es mi recomendación. Lo que sí, en resumen, no hay reglas para leer la Biblia, pero sí te sugiero evitar ciertos libros si eres primerizo, por ejemplo, todas las cartas de Pablo, Efesios, Romanos, todos esos evítalos. Apocalipsis también evítalo, Levítico, Números, todos esos son importantes, pero no son más importantes que el principio de cómo Dios empezó a establecer su pueblo y también cómo Jesús vino a la tierra, qué vino a hacer Jesús, qué enseñanza dio Jesús. Entonces, eso es como información súper básica para empezar a leer la Biblia, te lo recomiendo. Y ya de ahí puedes estudiar más cosas como historia y geografía, que eso te va a ayudar a entender muchísimo todas las reglas que Dios vino a poner en esta tierra. Así que termino con este video, seguimos en otro tema.